Álvaro Carrillo murió sin saber que había escrito una de las canciones más grandes del siglo XX. No lo supo, porque el accidente ocurrió antes de que Luis Miguel la grabara y vendiera millones de copias, antes de que Javier Solís la convirtiera en el mayor éxito de 1960 en México, antes de que Los Panchos y Eddie Gourmet la llevaran al mundo entero. Álvaro Carrillo murió en una carretera de México en 1969, en un coche que se salió de la vía de madrugada, y se llevó consigo la única cosa que nunca llegó a presenciar, el tamaño de lo que había dejado. Esa canción se llamaba Sabor a mí, y nació de un beso y un vaso de whisky en una cena de Navidad. No fue una semana de desamor ni una crisis creativa en soledad. Fue un momento completamente ordinario que un hombre extraordinario reconoció como lo que era. La frase más perfecta que había escuchado en su vida, dicha por la mujer que amaba, en una noche de diciembre de 1957, sin que ninguno de los dos supiera que estaban creando algo que 60 años después, todavía no se puede escuchar sin sentir algo en el pecho que no tiene nombre del todo. Esta es la historia de un hombre al que la vida le quitó casi todo antes de tiempo, que vivió en la sombra mientras sus canciones vivían en la luz, y que en el momento más inesperado, no en un momento de crisis, sino en un momento de alegría, creó la cosa más permanente que ha producido el bolero mexicano en toda su historia. Álvaro Carrillo nació en 1919 en Cacahuatepec, un pueblo del estado de Oaxaca en México. No era un lugar de compositores famosos, ni de academias de música. Era un lugar de tierra, de calor, de fiestas populares donde se tocaban chilenas y boleros y rancheras, y donde la música era algo que la gente hacía con el cuerpo antes que con la mente. Cacahuatepec es un pueblo de la Costa Chica oaxaqueña, una región con una tradición musical muy específica que mezcla influencias indígenas, africanas y españolas de una manera que no existe en ningún otro lugar de México. Las chilenas, las canciones características de esa zona, tienen ritmos que los musicólogos llevan décadas intentando clasificar y que los músicos de la región aprenden sin clasificarlos, simplemente tocando y escuchando y tocando otra vez. Álvaro Carrillo creció dentro de esa tradición sin saber que era una tradición. Para él, era simplemente la música de su pueblo, el sonido que había en todas las fiestas, en todas las reuniones, en todas las celebraciones. Y absorbió esa mezcla de ritmos antes de aprender ninguna teoría musical, antes de conocer las reglas, antes de saber que había reglas que conocer. Eso explica algo que los críticos y los músicos que lo conocieron señalaban en su trabajo, que las canciones de Carrillo tenían algo que se escapaba a la clasificación. Eran boleros, sí, pero con un algo más que no era exactamente bolero. Una textura rítmica sutil, una manera de resolver las frases melódicas, que venía de más lejos que el bolero, y que hacía que sus canciones sonaran familiares, y al mismo tiempo levemente diferentes a todo lo demás. Pero Carrillo tenía algo que no encajaba con el pueblo. Desde pequeño, escuchaba la música de una manera diferente a los demás, no como ruido de fondo, como arquitectura, aquí, como si la música fuera un edificio que él podía ver mientras los otros solo podían habitarlo. Perdió a su madre siendo niño. Fue adoptado por la segunda esposa de su padre, Teodora Alarcón, de quien tomó el segundo apellido por el cariño con que los recibió a él y a sus hermanos. Estudió en un internado agrícola indígena en Oaxaca. Tocó en fiestas populares desde adolescente, aprendiendo los ritmos costeños, que luego reconocería en todos los géneros que trabajaría. Años después llegó la historia que la mayoría conoce. Se fue a Ciudad de México, estudió ingeniería agronómica, y durante años llevó una doble vida. Por el día, ingeniero de la Comisión Nacional del Maíz. Por las noches y los fines de semana, compositor que escribía canciones que nadie grababa todavía, pero que los músicos que las escuchaban guardaban en la cabeza. Esa doble vida no era cómoda. Era, según los que lo conocían en esa época, una tensión constante entre dos identidades que no terminaban de encajar. El ingeniero que hacía su trabajo con competencia y sin pasión. El compositor que llegaba a casa y se ponía al piano, como si hubiera estado aguantando la respiración todo el día, y por fin pudiera soltar el aire. La pregunta no era si iba a dar el salto, la pregunta era ¿cuándo? Y entonces llegó el primer golpe de la historia. El golpe que lo cambió todo. En los años 50, cuando Carrillo ya llevaba tiempo componiendo en los márgenes de su carrera de ingeniero, el trío Los Duendes grabó una de sus canciones, Amor Mío, con un éxito que nadie había esperado. La canción sonó en la radio, la gente la conoció, y Carrillo, que llevaba años esperando exactamente ese momento,
Tomó una decisión que sus conocidos describían como valiente y sus familiares como una locura. Dejó la ingeniería para siempre. No tenía red de seguridad. No tenía un contrato firmado ni un productor esperando. Tenía una canción que había funcionado y la convicción de que podía escribir muchas más. Ese tipo de decisión requiere una forma específica de confianza que no tiene nada que ver con la arrogancia. Es la confianza del que se ha probado a sí mismo en privado durante tanto tiempo que ya no necesita la aprobación exterior para saber lo que vale. Carrillo había estado escribiendo canciones durante años sin que casi nadie las conociera. Había llenado páginas que nadie leía. Había construido en silencio algo que solo él podía evaluar. Y cuando llegó el momento de dar el salto, saltó sin dudar. No porque supiera que iba a funcionar, sino porque sabía que no podía no haberlo intentado. Ese tipo de persona, la que da ese salto con esa mezcla de certeza y de completa ignorancia del resultado, es la que a veces crea algo que dura. Porque no está calculando, está viviendo. Lo que vino después fue lo que viene siempre después de ese tipo de decisiones. Años de trabajo duro, de contratos que llegaban y se iban, de canciones que los cantantes prometían grabar y luego no grababan, de noches de actuación en bodas y eventos privados para pagar el alquiler mientras esperaba que algo más grande ocurriera. Pero ocurrió. En pocos años escribió algunas de las piezas que definirían el bolero mexicano de la época. Luz de luna, La mentira, El andariego, Sabrá Dios. Canciones que sonaban en la radio, que los cantantes querían grabar, que el público reconocía aunque no supiera el nombre de quien las había escrito. Porque eso era Álvaro Carrillo en aquellos años. Un compositor de los que el público no conoce, pero cuyos trabajos el público ama. El hombre detrás de las canciones. El arquitecto invisible de emociones que otros firmaban con su voz. Hay un tipo específico de frustración que conocen los compositores que trabajan en esa posición. No es la frustración del fracaso, es peor que eso. Es la frustración de ver tu trabajo llegar exactamente donde tiene que llegar, de escuchar tu melodía en la radio, de ver a la gente emocionarse con tus palabras y no poder reclamar del todo esa emoción como tuya, porque la cara que el público asocia a la canción es la del cantante, no la tuya. Carrillo lo gestionaba con una ecuanimidad que desconcertaba a los que lo conocían. Hay testimonios de personas cercanas a él que describen momentos en que esa ecuanimidad se resquebrajaba. Noches en que hablaba de canciones que habían llegado a donde él quería que llegaran, pero que no podía abrazar del todo porque ya no eran completamente suyas. Momentos en que el precio de haber elegido ese camino se hacía visible de una manera que en los días normales conseguía mantener fuera de la vista. Pero siguió. Y en la primavera de 1957, algo cambió. Un amigo quiso hacerle una serenata a su prima para su cumpleaños. Necesitaba a alguien que cantara bien. Pensó en Carrillo. Lo invitó. Y en aquella fiesta, en un departamento en el barrio de Tepito de Ciudad de México, Álvaro Carrillo conoció a Ana María Inchaustegui. Fue amor a primera vista. Para finales de ese año, estaban comprometidos. Y en la cena de Navidad de 1957, sentados juntos, Carrillo bebiendo whisky y besando a su prometida entre trago y trago, ocurrió la cosa más pequeña y más grande de toda esta historia. Ana María llevaba un rato aguantando aquello. Los besos con sabor a alcohol, los reclamos de que dejara de beber. Carrillo, ignorándola, con esa terquedad afectuosa que tenía, hasta que en un momento le dijo, según recuerda su hija, que de tanto beso ya la estaba emborrachando, que ella, sin haber tomado nada, ya tenía en la boca el sabor a whisky. Carrillo se quedó un segundo en silencio. Y entonces dijo, «Lo que tienes en la boca no es sabor a whisky, es sabor a mí». Los dos se miraron. Y los dos supieron, con esa certeza inmediata que tiene la poesía cuando es perfecta, que esa frase tenía que convertirse en una canción. Ana María la anotó como tarea para Álvaro, y rompiendo su sobriedad, tomó un trago del vaso de él. Brindaron por lo que sería, aunque todavía no lo sabían, el mayor éxito de la vida de Álvaro Carrillo. Dentro de un momento vamos a hablar de Javier Solís, de Los Panchos, de Eddie Gourmet, de Luis Miguel, de todos los que llevaron esta canción al mundo. Pero antes, hay que entender algo sobre el bolero que muchos no saben, porque ese contexto es lo que hace que la historia tenga el peso que tiene. El bolero no es un género musical, es un idioma. Un idioma que nació en Cuba a finales del siglo XIX, cruzó el Caribe, se instaló en México y desde ahí conquistó el mundo.
pero no conquistó el mundo por sus melodías, aunque sus melodías sean extraordinarias. Lo conquistó porque encontró la manera de hablar de lo que nadie más quería hablar en público: el amor que duele, el deseo que no se cumple, la nostalgia de algo que existió y ya no existe, el miedo a perder lo que amas. En los años 50 y 60, el bolero era el idioma emocional de América Latina entera. Era la banda sonora de todo lo que la gente sentía, y no podía decir en voz alta en la vida cotidiana. De todo lo que sucedía en los cuartos oscuros y en las madrugadas de bar y en las cartas que se escribían y no se enviaban. Hay algo importante que hay que entender sobre ese mundo del bolero para entender la posición de Álvaro Carrillo dentro de él. El bolero era, en esa época, un sistema muy específico. Tenía sus jerarquías, sus reglas no escritas, sus circuitos de distribución y reconocimiento, los compositores escribían, los intérpretes cantaban, y el reconocimiento público, el nombre que la gente conocía, era siempre el del intérprete. El compositor vivía en una posición paradójica, era la fuente de todo, la persona sin la que nada de lo demás existía, y al mismo tiempo era el menos visible de los que participaban en el proceso. Su trabajo era esencial e invisible a la vez, como el arquitecto de un edificio que todo el mundo admira sin saber quién lo diseñó. Carrillo lo sabía desde el principio. Lo había aceptado como parte del trato, pero eso no hacía que fuera fácil. Y Álvaro Carrillo era uno de los mejores hablantes de ese idioma que habían existido nunca. Lo que nadie sabía en diciembre de 1957 era que acababa de pronunciar, en una cena de Navidad, la frase que resumiría ese idioma mejor que ninguna otra cosa escrita hasta entonces. La canción tardó meses en componerse. La frase estaba clara desde esa noche, pero la melodía tenía que estar a la altura. Y Carrillo era de los que no daban por terminado algo que podía ser mejor. Este es un detalle que importa más de lo que parece. Hay compositores que trabajan por inspiración. La canción llega entera, de golpe, en un momento de claridad. Y hay compositores que trabajan por construcción. Tienen una idea, una frase, un fragmento, y a partir de ahí trabajan pacientemente hasta que la canción es lo que tiene que ser. Carrillo era de los segundos. La frase de la cena de Navidad era el punto de partida, no la canción. Había que encontrar la melodía que la envolviera de manera que la frase no sonara como lo que era, una ocurrencia ingeniosa, sino como lo que tenía que sonar, una verdad que siempre había existido y que alguien acababa de nombrar por primera vez. Eso requería paciencia, la de sentarse con algo que ya es bueno y seguir trabajando porque todavía no es perfecto, la de tirar versiones que funcionan porque sabes que puede funcionar mejor, la de confiar en que el momento en que la canción diga que está terminada llegará, aunque no sepas cuándo. Llegó meses después, y cuando llegó, Carrillo registró la canción el 11 de julio de 1958, antes de grabarla, antes de mostrarla públicamente. Como quien pone su nombre en algo que sabe que va a durar. La melodía que construyó sube despacio, sin prisa, con una paciencia que en la música popular de los años 50 no era frecuente. Cuando llega al punto más alto lo hace con esa sensación de inevitabilidad que es lo más difícil de lograr en música. Pero la técnica es solo el armazón. Lo que la sostiene es otra cosa. Todas las canciones de amor hablan de lo que hay, de lo que existe entre dos personas, del amor que se tiene, del amor que se pierde, del amor que se desea. Sabor a mí no habla de lo que hay, habla de lo que queda. Esa diferencia parece pequeña y no lo es. Es la diferencia entre una fotografía y una sombra. Una fotografía registra algo que existió en un momento. Una sombra es la prueba de que algo existe ahora mismo, aunque no puedas verlo directamente. Sabor a mí es una canción de sombras. La letra no describe el amor, describe la huella del amor, la marca que deja en el cuerpo de alguien que ha estado cerca de otra persona, el sabor que permanece cuando el momento ya pasó. Y esa imagen, esa idea de que el amor no desaparece, sino que se impregna en la piel y en los labios y en la memoria del cuerpo, era algo que nadie había dicho de esa manera antes en el bolero. Ahí está el secreto de Sabor a mí. No es una canción sobre la pasión, es una canción sobre la persistencia, sobre el hecho de que las personas que hemos amado de verdad no desaparecen cuando se van, se quedan, en el sabor, en el olor, en la forma en que tu cuerpo recuerda el calor de otro cuerpo aunque hayan pasado años. Hay un concepto en neurociencia que los investigadores llaman memoria implícita del cuerpo. Es diferente a la memoria explícita, la que puedes narrar, la que tiene forma de historia.
La memoria implícita del cuerpo es la que no puedes articular del todo, pero que está ahí. En cómo tus músculos recuerdan un movimiento, en cómo una textura o un olor activan algo que creías olvidado, en cómo el cuerpo guarda lo que la mente ha dejado ir. Los neurocientíficos estudian esto en contextos clínicos, en terapias de trauma, en investigaciones sobre duelo, pero Álvaro Carrillo lo había entendido en una noche de Navidad de 1957, antes de que esos estudios existieran, y lo había convertido en una frase. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Eso no es poesía decorativa, es una descripción precisa de cómo funciona el amor cuando es real, de cómo las personas que amamos nos cambian de maneras que no siempre podemos nombrar, de cómo el amor no termina cuando termina la relación, sino que se transforma en algo que se queda en el cuerpo. Carrillo lo escribió porque lo había vivido, porque era un hombre que conocía de primera mano lo que significa quedarte con la huella de algo que ya no tienes. No solo en el amor, en las canciones que se le fueron de las manos, en los acuerdos que no se cumplieron, en los años de casi y de todavía no. Toda esa experiencia de vivir con lo que queda cuando el resto se va, estaba en él cuando escribió esa letra. Y salió de la manera más honesta posible, sin dramatismo, sin queja, con la calma de quien ha llegado a un punto de aceptación que no es resignación sino algo más profundo que eso. Esa calma es lo que hace que la canción no envejezca. El dramatismo caduca, la queja caduca, pero la aceptación serena de que el amor deja marca y que esa marca es algo valioso, eso no caduca. Eso lo entiende igual alguien en 1960 que alguien en 2024. Carrillo lo escribió sin calcularlo. Y sin querer, capturó algo que millones de personas sentían y no tenían palabras para decir. En octubre de 1959, Sabor a mí se grabó por primera vez bajo el sello RCA Víctor. La primera versión registrada es del propio Carrillo. La canción existía ya en el mundo. Había cruzado de la intimidad de una cena navideña a un disco que podía comprarse y llevarse a casa. Pero el mundo todavía no le había prestado atención. Durante meses, Sabor a mí fue una canción más entre las muchas que circulaban en el ambiente del bolero mexicano. Conocida por los músicos, respetada por quienes la escuchaban, tocada en privado. Todavía no había encontrado la voz que la llevaría donde tenía que ir. Retrocedamos un momento. Desde que Carrillo registró la canción en 1958 hasta que se publicó en 1959, y desde 1959 hasta que Javier Solís la convirtió en el mayor éxito de México en 1960. 2 años en los que la canción existía pero el mundo no la había escuchado todavía. 2 años en que Álvaro Carrillo sabía que tenía algo especial y esperaba. La encontró en 1960. Javier Solís era en ese momento uno de los cantantes más prometedores de México. Tenía una voz profunda y cálida que los productores comparaban con la de los grandes del bolero americano, y una capacidad para meterse dentro de una canción y quedarse ahí, sin adornos, sin efectismos, simplemente habitando cada frase con toda la credibilidad de alguien que sabe exactamente de qué está hablando. Cuando Solís grabó Sabor a mí para Columbia Records, la canción explotó. Fue el mayor éxito nacional de 1960 en México. Sonaba en todas las radios. La gente la pedía en los bares. Los músicos la tocaban en las fiestas. En menos de un año, Sabor a mí había pasado de ser una canción que los entendidos conocían a ser parte del paisaje sonoro de un país entero. Y eso fue solo el principio. Esa versión de Javier Solís fue tan definitiva que décadas después, en 2001, fue incorporada a la Sala de la Fama del Grammy Latino como una de las grabaciones fundacionales de la música latinoamericana del siglo XX, junto a Bésame mucho por Pedro Vargas y El día que me quieras por Carlos Gardel, entre las grandes, pero la canción todavía no había cruzado fronteras. Eso estaba a punto de ocurrir, de una manera que nadie había previsto. Y después de Los Panchos y Heidi Gourmet, después de las versiones de los 60 y los 70, llegaron los años 90. Y con ellos, Luis Miguel. Luis Miguel grabó Sabor a mí en 1994, en su disco Romance, que fue el primero de una serie de álbumes de bolero que vendieron decenas de millones de copias en todo el mundo, y que presentaron el género a generaciones enteras que no lo conocían. Fue uno de los actos más inesperados en la historia de la música latina de finales del siglo XX.
el cantante de pop más famoso del continente, apostando por un género que muchos consideraban pasado de moda y ganando de manera aplastante. La versión de Luis Miguel de Sabor a mí tiene una producción pulida, moderna para su época, que envuelve la melodía de Carrillo sin ahogarla. Y lleva el nombre de Álvaro Carrillo, compositor oaxaqueño, a millones de personas en 20 países que de otra manera quizás nunca lo habrían conocido. Eso es lo que hacen las grandes canciones. No se limitan a una época. Encuentran nuevas voces en cada generación que las reconocen como suyas y las llevan más lejos todavía. En 1964, el trío Los Panchos grabó un disco con Heidi Gourmet, una cantante americana de origen sefardí, con una voz de contralto que podía con cualquier cosa. Nunca antes, Los Panchos habían incorporado una voz femenina, y nunca habían trabajado con alguien que no fuera latinoamericano. El álbum se llamó Amor, y entre las canciones estaba Sabor a mí. Esa fue la versión que cruzó todas las fronteras. Llegó a España, a Italia, a Japón, a los Estados Unidos. Llegó a lugares donde nadie sabía quién era Álvaro Carrillo ni dónde quedaba Oaxaca, y llegó igual. Sin credenciales, sin contexto, solo con la melodía y la letra, y esa capacidad que tienen ciertas canciones de entrar en el cuerpo de las personas sin pedir permiso. Los músicos y cronistas que conocen bien las comunidades mexicanas del este de Los Ángeles cuentan siempre la misma cosa sobre Sabor a mí, que en ese barrio la canción nunca desapareció, que desde los años 60 no dejó de sonar ni una sola generación, que la gente que creció escuchándola la enseñó a sus hijos, y esos hijos a los suyos. Que hay canciones que cruzan fronteras y hay canciones que se plantan en un lugar y echan raíces, y Sabor a mí hizo las dos cosas a la vez. Eso es lo que hacen las canciones cuando son verdaderas. No solo llegan, se quedan. Álvaro Carrillo tenía 45 años cuando eso ocurrió. Llevaba más de una década viviendo en las sombras del bolero mexicano, escribiendo canciones que otros cantaban mientras él permanecía en el margen del reconocimiento público. Y de pronto, su canción, la que había nacido de un beso en una cena de Navidad 7 años antes, era conocida en todo el mundo. Carrillo no lo vivió como una llegada. Lo vivió como una confirmación de algo que siempre había sabido, que la canción tenía lo que tenía que tener, y que era cuestión de tiempo que el mundo lo reconociera. Porque eso era lo que los que lo conocían describían de él. No el triunfalismo del artista, que por fin recibe lo que merece, sino la calma del que sabía que había hecho bien su trabajo y confiaba en que el trabajo hablaría por sí solo. ¿Por qué funciona en todos esos contextos? ¿Por qué la melodía sobrevive a cualquier transformación, a cualquier idioma, a cualquier género? Porque habla de algo que no tiene frontera. La experiencia de que alguien que has amado te deja una marca que no desaparece. No importa cómo lo llames, el fenómeno es universal. La persona que amas se va y algo de ella se queda en ti. Y tú llevas ese algo contigo, a veces sin saber exactamente qué es, a veces sin querer que esté ahí, a veces agradecido de que no se haya ido del todo. Eso lo entiende igual un oyente en Japón que uno en México que uno en Nueva York. No necesita traducción. Mientras Sabor a mí hacía su viaje por el mundo, Carrillo seguía componiendo, actuando, viviendo la vida del compositor de bolero con todo lo que esa vida implicaba. Hay algo que las personas que lo conocieron mencionan invariablemente cuando hablan de él. Era un hombre que no se quejaba, no en el sentido del que reprime lo que siente, sino en el sentido del que ha llegado a una paz genuina con su situación. Carrillo había elegido ese camino con los ojos abiertos, sabiendo lo que le iba a costar, y no gastaba energía en lamentarse de los costes que había anticipado. Cedía derechos con demasiada facilidad, decían algunos. Firmaba contratos sin leerlos bien. Confiaba en los productores de una manera que a veces le costaba dinero y reconocimiento. Hubo canciones suyas que circularon en condiciones que no eran exactamente justas con él. Hubo acuerdos que no se cumplieron del todo, y Carrillo lo sabía. No era ingenuo, era algo diferente a la ingenuidad, que es más difícil de nombrar y más difícil todavía de mantener. Era indiferencia genuina a aquello sobre lo que no tenía control. Hay una anécdota que sus biógrafos cuentan y que lo resume bien. Un día, el presidente de México en aquella época lo mandó a buscar para escucharlo cantar. Terminada la actuación, el presidente le extendió un cheque en blanco y le preguntó cuánto quería ponerle. Carrillo respondió: «No sé, lo que tú quieras, no debo abusar». Es la respuesta de un hombre que no mide su trabajo en dinero. No porque el dinero no le importara, sino porque había algo que le importaba más.
la sensación de haber hecho exactamente lo que tenía que hacer, sin que nadie pudiera decirle que lo había hecho por otra razón. Porque lo que Carrillo había entendido, quizás sin formularlo así, era algo que los compositores más grandes han entendido siempre, que la canción no es tuya, que la canción pasa por ti, pero no te pertenece, que tu trabajo es escribirla lo mejor que puedas y luego soltarla, y lo que ocurra después no está en tus manos. Esa filosofía tiene un precio, y Carrillo lo pagó toda su vida con dinero y con reconocimiento que llegó tarde o no llegó del todo. Pero también tiene un beneficio que no todo el mundo ve, cuando no te aferras al resultado, cuando no escribes pensando en el éxito, o en el dinero, o en la fama, sino simplemente porque tienes algo que decir y tienes la habilidad de decirlo. Entonces, a veces, sale algo completamente verdadero. Algo que no tiene el peso de las expectativas, ni el cálculo del mercado, ni la fórmula de lo que funciona. Algo que sale de una cena de Navidad y un vaso de whisky y la frase exacta en el momento exacto. Algo como sabor a mí. En los últimos años de su vida, Carrillo estaba en el mejor momento de su carrera. Sus canciones sonaban en todo el mundo. Tenía el reconocimiento que había tardado tanto en llegar. Y seguía componiendo, con esa cadencia constante de quien no sabe hacer otra cosa, acumulando un catálogo que a su muerte superaría las 300 canciones. 300 canciones en 20 años de carrera profesional. Es un número que suena a mucho, y lo es. Pero hay compositores de bolero que han escrito más con menos talento. Y hay compositores que han escrito menos con más reconocimiento. Lo que hace que el catálogo de Carrillo sea lo que es, no es el volumen, sino la consistencia. Muy pocas canciones malas, muchas canciones buenas, y en el centro, una canción perfecta. Los compositores suelen llegar a su mejor momento alrededor de los 50 años, si llegan. Es cuando el talento y la experiencia y la madurez emocional confluyen. Cuando ya no hay ansiedad por demostrar nada y ya no hay ingenuidad que limite lo que puedes decir. Es la zona más rica de la vida creativa de cualquier artista, si llega a ella. Beethoven escribió sus últimas sinfonías a los 50. Verdi escribió Falstaff a los 79. Cervantes publicó El Quijote a los 57. Carrillo estaba llegando a esa zona cuando murió. El 3 de abril de 1969. La carretera México-Cuernavaca. Un coche que se salió de la vía de madrugada. Tenía 49 años. Le faltaba uno para los 50. Regresaba de la toma de posesión del gobernador del estado de Guerrero. No hubo testigos. No hubo explicación definitiva. Y en ese coche iba también Ana María Inchaustegui, la mujer de la cena de Navidad. La mujer que le había dicho que la estaba emborrachando con sus besos. La mujer de cuya boca había salido la frase que cambió todo. Los dos murieron en el mismo accidente. La canción que nació de un beso entre ellos sobrevivió a los dos. Lo que habría escrito en los 20 años siguientes no existe. Y eso es una pérdida que no se puede medir exactamente porque no sabes lo que se perdió. Solo sabes que se perdió algo. Pero hay algo más. Y esto es lo que pocos saben. Álvaro Carrillo había registrado Sabor a mí formalmente el 11 de julio de 1958. Antes de grabarla, antes de que nadie más la conociera. Como quien pone su nombre en algo que sabe que va a durar. Y tenía razón. Volvamos al principio. Un niño de Oaxaca que aprendió música en fiestas populares. Un ingeniero agrónomo que dejó la seguridad por la composición, cuando la mayoría habría seguido con lo seguro. Un hombre que vivió en la sombra, mientras sus canciones vivían en la luz, que cedía derechos con demasiada facilidad y firmaba contratos sin leerlos bien. Y seguía escribiendo igual. Porque lo que le importaba no era lo que él podía tener, sino lo que la canción podía llegar a ser. Que en una noche de Navidad, en el momento más inesperado, escuchó la frase más perfecta de su vida en la boca de la mujer que amaba y tuvo la habilidad y la humildad de reconocerla como lo que era, que tardó meses en convertir esa frase en una canción porque sabía que podía hacerlo mejor y no paró hasta que lo hizo. Que murió en una carretera a los 49 años sin saber el tamaño de lo que dejaba. Y que dejó esto, la prueba de que las canciones más grandes no nacen siempre del sufrimiento, ni de la crisis, ni de la angustia creativa. A veces, nacen de un momento de alegría, de un beso entre dos personas que se aman, de una frase dicha sin pensarla, reconocida de inmediato como lo que era. La alegría también tiene profundidad. El amor que no está roto todavía, también puede producir algo verdadero. Y Álvaro Carrillo, que había aprendido a vivir con lo que queda cuando el resto se va, que había pasado años viendo cómo sus canciones se alejaban de él y encontraban sus propias vidas, sabía eso mejor que nadie. Sabor a mí
No es una canción sobre el amor, es una canción sobre la permanencia, sobre el hecho de que algunas cosas, cuando las vives de verdad, no desaparecen, se impregnan. Se quedan en el sabor de los labios, en la temperatura de la piel, en ese lugar sin nombre exacto donde el cuerpo guarda lo que la mente no puede retener. Y lo escribió alguien que había encontrado, en una cena de Navidad de 1957, la prueba más sencilla de que eso era verdad. Hay algo en esa canción que no se puede explicar completamente y que sin embargo se siente de inmediato. Es la sensación de que quien la escribió no estaba intentando impresionar a nadie, no estaba intentando ser grande, estaba siendo honesto. Con una honestidad que solo aparece cuando ya no tienes nada que calcular y la vida simplemente te da algo que anotar. Esa honestidad es la cosa más rara que existe en el arte y también la más poderosa. La gente detecta la diferencia. No siempre sabe nombrarla, pero la detecta. Cuando escuchas algo calculado para emocionar, lo sientes como una falsedad sutil, aunque sea una falsedad hábil. Cuando escuchas algo que salió de verdad, sin estrategia, solo con la necesidad de quien lo creó, lo sientes también, y de una manera completamente diferente. Sabor a mí suena de esa segunda manera. Hay otra dimensión de esta historia, que aparece menos en los libros y artículos, pero que completa el cuadro. A los pocos años de la muerte de Carrillo, en 1988, se estrenó en México una película biográfica sobre su vida. La protagonizó José José, uno de los grandes intérpretes del bolero latinoamericano de aquella generación. La película se llamaba Sabor a mí, como la canción. Era la confirmación definitiva de que Álvaro Carrillo había pasado del mundo de los compositores que el público no conoce al mundo de los compositores que el público recuerda. Su historia, su vida, la noche de Navidad de 1957 se habían convertido en material de cultura popular, en parte del imaginario de la música latinoamericana. Y todo eso empezó con una frase que su prometida le dio, como tarea, en una velada familiar. A veces, la vida es así de inexplicable. Un ingeniero oaxaqueño que deja la seguridad por las canciones. Un hombre que vive en la sombra durante años y no se queja. Una cena de Navidad y un vaso de whisky y una frase que nace de un reclamo afectuoso entre dos personas que se quieren. Y de todo eso sale algo que Javier Solís convierte en el mayor éxito de México en 1960, que Los Panchos y Eddie Gourmet llevan al mundo en 1964, que Luis Miguel lleva a 30 años más de oyentes en 1994, que sigue sonando en bares del este de Los Ángeles y en bodas en Buenos Aires y en apartamentos de Tokio sin que nadie le haya pedido permiso para quedarse. Las grandes canciones no piden permiso, solo están, y siguen estando. Lo mejor que puedes hacer cuando la vida te da algo así es lo que hizo Álvaro Carrillo. Reconocerlo cuando ocurre y ponerle la música que merece. Murió sin ver lo que había creado, pero lo que creó sigue aquí. Y seguirá. Hay una tercera historia en esta misma serie que va en una dirección completamente distinta. No es la historia de alguien que creó sin haber vivido, como Consuelo Velázquez, ni la de alguien que creó desde la alegría, como Álvaro Carrillo. Es la historia de alguien que escribió la canción más dolorosa de su vida en el peor momento que puede atravesar un ser humano. Se llamaba Carlos Eleta Almarán, y la canción se llamaba Historia de un amor. La escribió después de que muriera su esposa. Y lo que salió de él en ese momento no debería haber sido hermoso. Debería haber sido solo dolor. La tienes en el siguiente video.